Bonjour, monsieur, ¿cómo ça va? Han mantenido el estilo de construcción como era en aquella época. Increíble. Así comenzó todo en esta parte de Canadá. Acá se hacían los guisos de ciervo, los guisos de ganso salvaje. Ahí hay una piel de un oso negro. Esto debe haber sido algún capo. Acá tenemos una piel de lobo. Buenos días. Buenos días, familia. Otro día, otra aventura. Hoy estamos en el pueblo de Annapolis Royal. Este lugar, lo que vamos a tratar de captar, a ver si le podemos transmitir a ustedes la esencia, esa esencia colonial que tiene este lugar. Las casas que se ven aquí son una hermosura. Muy buena cosa que se han preservado, porque esto ya no se ve ese tipo de construcción hoy en día. Ahora vamos a visitar un fuerte que se llama el Fuerte Anne. Toda esta zona aquí en la provincia y en otras partes de Canadá es algo muy común, estos fuertes. No nos olvidemos que en una época el tira y afloja entre Inglaterra y Francia era constante, o sea que cada vez que se asentaban en un lugar, lo primero que hacían, un fuerte para protegerlo de posibles invasiones. Entonces es muy característico encontrarlos por todos los lugares. O sea que sí, vamos a recorrer esto y por supuesto ustedes vienen con nosotros. Vamos a pasear. Aquí hemos llegado en la base de lo que es la zona del fuerte, a un muelle que se llama el Muelle de la Reina. Y este era el lugar donde los buques descargaban todo lo que eran municiones, suministros, comida, materiales de construcción, etc. También estamos en una zona en esta provincia donde las mareas son las más grandes del mundo. Aquí atrás mío pueden ver la diferencia. Estamos en marea baja y si miran, todo lo que se ve marrón supuestamente es lo que se cubre cuando sube la marea con el mar. Aquí vamos a ver algo que yo siempre les digo y les comento sobre la historia de estos lugares, y con esto se van a dar cuenta más o menos, porque hay veces viendo el video como que tal vez no sea suficiente. Este señor que parece uno de los tres mosqueteros, ¿se acuerdan de cuando éramos chicos y veíamos las películas de los espadachines, los mosqueteros? Este es igualito en el busto este. ¿Quién fue? Esto es a la ilustre memoria del teniente general Timothy Pierre Duwast, pionero de la civilización en América del Norte, quien descubrió y exploró el río adyacente, donde hemos estado nosotros recién, en el año 1604, prácticamente un poquitito después de la llegada de Cristóbal Colón, y fundó a orillas de este río el primer poblado, la primera población de europeos al norte del Golfo de México. Pero ahí se dan cuenta de lo que estamos hablando cuando comentamos de la historia que tienen todos estos lugares. Ok, estamos en el Fuerte Anna. Este es un fuerte tipo Vauvert, que significa que no es un fuerte tradicional en altura y fortificado. Esto es más que nada algo a nivel de la tierra. Otra de las características es que tiene una tremenda trinchera todo alrededor y los parapetos que suben, o sea que era una posición defensiva por excelencia. Cualquier fuerza invasora tenía que cruzar esa trinchera y después subir este tremendo parapeto, que nosotros lo acabamos de subir en una escalera, y créanme que es bastante agitado, sin equipo y sin que nadie desde arriba lo esté tiroteando. Así que vamos a ver qué hay aquí adentro. Bueno, aquí estamos adentro de lo que vendría a ser el polvorín, ¿no? Y acá están los toneles, los barriles con lo que serían la pólvora negra. Alguien le escribió ron, pero esto no es ron. Algún gracioso que pasó por aquí escribió con un lápiz. Miren esta puerta, mirá esto. Lo que es esto. Con el inglés. Acá estoy con un soldado inglés y ahora vamos a saltar con un francés. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour. Ça fait chaud aujourd'hui, hein? Oui. Hemos estado dando una vueltita por este pequeño cementerio y hemos encontrado que las sepulturas van desde 1778
a mediados de 1850, 1860. No se puede leer exactamente muy bien en las sepulturas, en las lápidas, porque ya está por el tiempo todo bastante borroso, pero sí, hay algunas que tienen los marcadores que le ponen a las sepulturas de los militares o soldados. Bueno, para que tengan un poquitito de historia de qué tan hacia atrás va todo esto. Familia, acá otro poquito de información. Daniel siempre informándoles lo que es interesante para todos aquellos que se pregunten qué vale una propiedad en esta zona. Bueno, aquí estamos frente a una inmobiliaria que tiene en venta y los precios van desde $100.000 hasta los $450.000, dependiendo la calidad de la casa, la cantidad de terreno que uno quiera. Pero hay muy lindas casas por alrededor de $225.000, 250, 175, 178. Acá hay un tráiler por $64.000, una muy linda casa colonial aquí en el centro del pueblo, $475.000. Bueno, ahí también los dejo con un poquito de información. Si a ustedes les interesa saber más, entren a la página de realtor.ca y ahí le va a abrir la ventana en qué provincia quiere buscar. Marca la provincia y le va a salir el mapa con cientos de miles de propiedades en ventas en Canadá. Les quiero mostrar algo interesante. Ustedes muchas veces quizás se hayan preguntado cómo hacían para cortar tablas de los troncos de árboles en el año 1600. Bueno, acá hay una réplica de cómo era el sistema. Tenían una sierra, ¿sí?, encuadrada en un marco con dos manijas, uno de cada lado. Armaban una especie de dos caballetes y arriba ponían el tronco que iban a cortar y le ponían dos tablones, uno a cada lado. Entonces, un pie en cada uno de los tablones y abajo iba el otro. El que estaba arriba agarraba de acá y el que estaba abajo agarraba la otra. Iban serruchando, poco a poco iban avanzando y así sacaban los tablones. Esto es como se trabajaba en aquella época. Algo que quizás hoy en día pudiese demorar 4 minutos, tal vez en aquella época les llevaba buena parte de mediodía cortar un tablón solamente, ¿eh? Estamos en un lugar que se llama Port Royal. Este fue el primer asentamiento francés en la zona esta de lo que se llamó la Acadia. Fue el primer asentamiento que tuvo posibilidad de pasar todo el año. Anteriormente los otros asentamientos donde se habían establecido no tuvieron la posibilidad de lograr pasar todo el año por la crudeza de los inviernos y no estaban preparados. Entonces aquí en 1605 fue el primer asentamiento que los franceses lograron pasar el año entero. Y lo lograron porque la persona esa que vimos anteriormente, que yo les estuve hablando, que parecía un mosquetero, él fue el que consiguió amistarse con los Mi'kmaq de esta zona. Les ayudaron ese primer invierno y les mostraron las técnicas que tenían ellos para sobrevivir en estos lugares, e inclusive se aliaron con los franceses para pelear contra Inglaterra también, ¿no?, eventualmente. Este es el asentamiento, ahora vamos a entrar. Está, por supuesto que es un tipo de una réplica en base a lo que había aquí, pero vamos a entrar y vamos a ver cómo se vivía en aquella época y cómo se vivían en los primeros asentamientos de esta parte de la América del Norte. Estamos en la herrería, pero una cosa que yo me pregunto es cómo hacían para trabajar todo el día con estas herramientas. Esto pesa 1 tonelada. Y lo tenían que agarrar con una mano y con la otra le pegaban al hierro candente. O sea que todo el día trabajando con esto deberían tener unos músculos increíbles. Esta también, más pesada todavía. Fuelle para dar aire. Con esta acá. Acá estamos en la parte de la cocina, de cómo se cocinaba. Miren esto. Acá podían ensartar un ciervo entero. Ahí están las púas para meter el animal. Y con la manija le iban dando vuelta y lo iban cocinando de a poco. Y acá yo siempre les cuento, cuando cocinamos nosotros con el horno holandés, en varias ocasiones yo les he comentado cómo cocinaban en la época de la colonia. Acá lo tienen.
La olla colgada de un hierro que pivotea y ahí abajo los fuegos. Miren la hermosura de este hogar, el tamaño que tiene. La Fleur de Lis, 1605. Miren lo que es esto. Acá se hacían los guisos de ciervo, los guisos de ganso salvaje, de conejo. Todo eso era lo que se cocinaba en aquella época. Y aquí es donde se reunían a comer. Miren el material, estaño parece esto. Parece ser de estaño todo esto. No es la cuchara. Lo que más impresiona de esta construcción es la viga esa que le han puesto. Una barbaridad. Parece que es un árbol entero lo que han hachado así, le han dado forma y ahí lo tienen. Increíble. Aquí tienen idea de cómo se hospedaban, cómo dormían las personas. Y curioso. Ton, ton, ton. ¿Quién puede adivinar qué es eso? ¿Saben lo que es esto? A ver. Era el baño. Okay. A la noche usaban esto como baño y después de la mañana lo tenían que vaciar. Algunos tenían como camarotes, pero muchos dormían en el piso, directamente sobre un colchón de paja. Increíble, increíble. Así comenzó todo en esta parte de Canadá. Otro dormitorio que hemos encontrado. Sí. Mucho más amplio. Aquí debería tal vez dormir gente con un poco más de estatus, porque son un poco más personalizados. No es como un dormitorio en común como el que subimos ahí arriba. Tiene su propio hogar y es lugar para 4 personas, así que tal vez haya sido para los oficiales o alguna cosa por el estilo. Acá tenemos un lugar bien interesante, que esto debe haber sido para una persona con jerarquía. Miren el tremendo arcabuz mosquetón que hay acá. Esta de acá abajo se clavaba en la tierra para poder sujetar la punta. Okay. Lo clavaban y en esta horqueta, apoyaban la punta del tremendo mosquetón y disparaban así. Este no, este ya era un poco más liviano. Ahí hay una piel de un oso negro. Vamos al segundo piso a ver qué hay. Aquí en el segundo piso entonces está el dormitorio principal y se ve que realmente es un lugar de alguna persona de mucha importancia. Primero por el tamaño de la cama. Inclusive para los estándares de hoy es una cama, vendría a ser una cama doble o quizás un poco más. Acá tiene una piel de oso negro para al bajar de la cama no pisar el suelo helado, especialmente en los meses de invierno, ¿verdad? Y acá vemos la importancia de la iglesia católica en aquella época, porque ahí está ¿cómo se dice? Para arrodillarse y rezar. También, y se lo ve interesante, es que han mantenido el estilo de construcción como era en aquella época y no hay absolutamente nada con clavos. Todo se ha hecho con tarugos de madera. Las vigas están todas sujetadas con tarugos de madera que van de lado a lado y la ventana, el detalle, combado hacia afuera. Eran aquellas ventanas que el vidrio lo sujetaban con plomo o con estaño. Acá tenemos una piel de lobo. Y lo que me llama la atención es el tamaño de este animal. Miren, acá está la cola y acá está la cabeza. Pero bueno, en aquella época vivían así, de estas cosas. Todo lo que cazaban y todo se aprovechaban. Los cueros se curtían, era todo utilizable, nada se desperdiciaba. La cava, digamos, que vendría a ser un sótano, donde se guardaba todo lo que eran los alimentos y las cosas primero para que no se la coman los animales salvajes y después para que es fresco acá, como está bajo tierra, se mantenía mejor todo lo que era alimentos. Y no se olviden que las cosas tenían que durarle prácticamente todo el invierno, porque acá en este clima en invierno, aparte de cazar algún animal salvaje, todo lo que es agricultura y eso es imposible. O sea que ellos en los meses de verano tenían que producir suficiente y tratar de conservar lo más posible para poder aguantarse todo el invierno. Los primeros intentos de asentamientos fallaron porque no tenían los medios para aguantar todo el invierno con lo necesario para la vida, ¿no? Este se ve que es un cuarto tipo un galpón. Aquí hay artículos para pescar, pero lo más interesante es que hay un cajón para muertos. Y lo que pasa es que en aquella época, cuando llegan los inviernos acá en estas zonas, la tierra se pone más dura que el concreto.
Es absolutamente imposible excavar una fosa para enterrar a una persona. Estos lugares que no tienen calefacción, que tienen ventilación, es donde tal vez mantenían las personas que habían fallecido los meses de invierno congelados, porque se congelan cuando hace 30, 40, 50 grados bajo cero, hasta llegada la primavera, cuando se podía otra vez volver a excavar y hacer las fosas para que pudieran ser enterrados. Ya terminamos el paseíto por el Port Royal. Y acá tenemos un busto de Samuel de Champlain. Él también participó en la fundación de este asentamiento Port Royal, y este lugar fue la cuna de lo que fue la Acadia durante 150 años. En esta zona a las personas que son de descendencia francesa se los llama acadiens. Cuando Francia pierde el control de todo este área y lo toma Inglaterra, la gran mayoría de los Acadians fueron deportados de esta zona porque los ingleses tenían miedo a una revuelta. Entonces lo que hicieron fue desparramarlos por diferentes lugares. Algunos los mandaron a Estados Unidos y a muchos los repatriaron a Francia. ¿Okay? Quedó una comunidad reducida, fueron aquellos que se pudieron esconder y evadir las capturas que hacían los ingleses para tratar de sacarlos de acá. Esa es la historia más o menos de este lugar, y es bien interesante. El lugar es un espectáculo, ahí adentro lo que se ve y lo que debe haber sufrido esta gente en aquella época, más que nada con los inviernos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los inviernos de aquella 400 años atrás no eran los mismos inviernos que tenemos en el día de la fecha, eran mucho más crudos. O sea que sobrevivir aquí debe haber sido todo un drama. Así que bueno, vamos a seguir buscando cosas interesantes para mostrarles. Aquí estamos en un área donde había un asentamiento que se llamaba el asentamiento Melanson, que era un hombre con su esposa y 14 hijos, se establecieron acá y poco a poco fue creciendo. Pero aquí tienen la historia de lo que yo les estaba explicando antes de la expulsión de los Acadians de esta zona cuando los ingleses se hicieron cargo del dominio de este territorio. En 1755 este asentamiento fue destruido totalmente, quemado, y aquí no quedó nada. Y todos sus habitantes fueron expulsados. Así empezó la gran deportación masiva de los habitantes de esta zona. Eventualmente después pudieron retornar algunos, pero una gran mayoría ya formaron sus vidas en otros lugares. Es así que inclusive en la ciudad de New Orleans hay muchos que dicen que ellos son descendientes de Acadians, ¿no? O sea que hasta allá los llegaron a deportar. Y acá van a poder ver una foto más o menos de cuando se quema el pueblo y la deportación de los ciudadanos, de los habitantes de aquí.